Gracias a Kenia Uceda por ese reporte que introduce muy bien este tema en debates y soluciones, donde definitivamente estos casos donde hay padres o madres que quieren el cuidado y crianza de los hijos son bastante comunes, pero vamos a conocer en qué circunstancias se puede pedir esto, ante qué autoridad y de qué forma usted debe hacerlo. Y también es importante la parte psicológica, porque si el niño tiene ya la capacidad de decidir, eso supuestamente también se toma en cuenta al momento de que la autoridad diga, ok, te quedas con papá o con mamá. Hoy Vargas, aquí estamos acompañados. Sí, Jocelyn Medrano, difícil, ¿verdad? Esa situación, todo el que se contrae matrimonio, se une a una persona, está pensando que en nombre de Dios es para toda la vida, ¿verdad? Nunca se piensa en divorcios, en separaciones, pero los principales que salen, ¿verdad?, en estas situaciones difíciles, dolidos o afectados son nuestros hijos e hijas. Vamos a estar hablando de este tema con nuestra especialista, la doctora Nicole Tijerino, psicóloga de Profamilia Los Robles, y también nos acompaña Byron Sequeira del Bufete Jurídico de la UCOLI. Nosotros junto a ellos pues vamos a tratar de orientarles a ustedes. Si tienen casos similares, márquenos al 2222-7808 o escríbanos nuestros mensajes de texto. Vamos entonces a iniciar desde el punto de vista legal, ¿verdad? Sí. ¿Qué opinión? Pues? Sí, bueno, muchas gracias nuevamente por permitirnos compartir sobre este tema muy importante para la población nicaragüense, especialmente cuando se tratan estos temas tan delicados como el tema de la niñez, cuando especialmente en situaciones donde hay problemas entre los padres y las madres, siempre se ven muy afectados. A veces, por cuestiones de la vida, uno de los hijos o cualquiera de las hijas se queda con la mamá o con el papá, pero en muchos de esos casos a veces no es la mejor decisión. ¿En qué sentido? Porque a veces esa madre o ese padre tiene determinadas conductas que pueden deformar, que puedan pretender o cambiar algún tipo de la psiquis del niño, la niña, ¿verdad?, o el adolescente, de tal manera que a veces es tan grave la afectación que si se sigue aplicando de manera constante, esa persona puede quedar afectada inclusive de por vida. Entonces, el derecho protege esas situaciones y establece que hay varias causales por las cuales una persona podría solicitar lo que se llama la suspensión de la autoridad parental por relación madre-padre-hijo o la pérdida de la relación madre-padre-hijo. Entonces, son distintas causales. Ahora, hay que valorarlos porque en estas causales son palabras, ¿verdad?, las que cambian. Por ejemplo, para solicitar que se suspenda el tipo de la autoridad parental, puede ser que existen determinadas conductas que sean capaces de poder lesionar la integridad física y psíquica, capaces. Pero en cambio, más adelante con el tema de la pérdida, dice que ya hay una lesión, ¿verdad? Entonces cambia completamente la forma o los tiempos de esas palabras, de tal manera que por un error así podría cambiar inclusive toda una argumentación jurídica. Es muy importante identificarlo muy bien. Y para eso las labores de los psicólogos y los trabajadores sociales es muy importante al mismo tiempo, porque son los que tienen contacto y se entrevistan con los afectados, con los familiares, con los padres, con las madres, con los hijos. En cuanto a eso, cuando se habla de la pérdida de esa autoridad parental, ya sea del papá o de la mamá, porque estamos hablando de las dos vías, también se pierde o se solicita que no quiere contacto con la familia del menor tampoco, con los abuelos, por ejemplo, los tíos tampoco. Ese papá o esa mamá tiene la autorización o el derecho, o puede solicitar esa autorización para totalmente desligar al niño o a la niña de esa relación también de los familiares. Vean, con el tema de la suspensión de la autoridad parental únicamente aplica con la persona que está ejerciendo, por ejemplo, el tema de la violencia, que normalmente puede ser el padre o la madre. Pero los niños y las niñas al mismo tiempo tienen derecho a relacionarse con la familia del papá, porque eso al mismo tiempo le ayuda en el sentido afectivo. De tal manera que, claro, no van a pagar justos por pecadores, como dice el dicho. Pero en este sentido la ley es clara. A ver, si la persona está ejerciendo determinadas conductas, violencia, expone al menor, entonces la ley aplica esa separación, esa suspensión, esa pérdida. Pero, vean lo interesante, si pierde o se suspende la autoridad parental, eso no quiere decir que se libera las obligaciones. Ah, bueno, tengo una sentencia en mi contra que dice que yo no voy a ejercer la autoridad parental, entonces yo no voy a pasar alimentos. Falso. Tiene toda la obligación del mundo de mantener la pensión alimenticia. Entonces, con que se le suspenda o pierda la autoridad parental, eso no quiere decir que se va a liberar de sus obligaciones. Y el hecho que no se esté solicitando eso, pero que no esté cumpliendo con su obligación de esa pensión alimenticia, también el padre o la madre le puede decir a esa persona, no vas a ver a tu hijo porque no me le das alimentos. ¿Se puede hacer eso? Es una de las causales de suspensión, una de las primeras causales. Quiere decir, que incumpla o eluda reiteradamente el tema del cumplimiento de sus obligaciones, por ejemplo, alimenticias. Entonces, si una madre dice, bueno, el papá de mi hijo no está cumpliendo con su pensión alimenticia, no va a tener derecho a verlo. Y está en lo correcto de hacerlo, pero
que le dé un soporte, el doble soporte, ¿verdad? Y puede solicitarlo al juez de familia para que el juez la declare en la sentencia y efectivamente usted demostró que está incumpliendo reiteradamente su obligación, el padre del niño, la madre del niño, entonces efectivamente se suspende la autoridad parental. Excelente. Bueno, doctora, bienvenida también al programa. ¿Qué tan importante es una evaluación psicológica antes de que una autoridad, que en este caso sería la autoridad judicial, sí, ¿verdad?, decida a quién le va a quedar ese cuidado y crianza del menor o de la menor? Buenos días, mucho gusto, muchas gracias nuevamente estar con ustedes. Definitivamente es muy importante porque nos lo solicitan. Definitivamente el juez manda a pedir una evaluación psicológica del niño, de la niña y en algunos casos hasta de la madre, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos en psicología? En primer momento tenemos que entrevistarnos con la madre o con el padre si es que llega. El papá, porque a veces los niños están con el papá, ¿verdad? Entonces, con la persona que nos lleva a este niño, nosotros realizamos una entrevista inicial. ¿Para qué? Para auscultar cuál es el motivo y cuál es el cuadro clínico del niño. Una vez sabido que nosotros ya tenemos el cuadro clínico de este niño muy claro, entonces procedemos a hacer la evaluación. La evaluación no se hace en una sola sesión, es un proceso. Quiere decir que vamos a llevar 3, 4 o 5 sesiones evaluando a este niño o a esta niña. ¿Por qué aclaro esto? Porque muchas veces llegan muy desesperaditas las mamás y dicen, es que mi abogado me dijo que quiere el documento ya. Eso no es posible, ¿verdad? En una sola sesión estamos aproximándonos al caso, estamos conociendo qué es lo que pasa con el niño y qué ha pasado en todo su entorno. Si ya está en los juzgados, pues yo lo primero que pido, tráigame toda la documentación que usted tiene. Si ya pasó por psicología forense y se hizo el peritaje, por favor facilíteme, porque todo eso me va a ayudar a mí también a construir mi evaluación clínica psicológica. Doctora, queremos que nos diga usted si un niño o niña puede ser manipulado o instrumentalizado por el papá o la mamá, porque esto es algo que se dice con bastante frecuencia al momento de un divorcio, es que lo está manipulando, es que lo está amenazando, y si de eso ustedes pueden darse cuenta en psicología. Pero antes hay una llamada telefónica. Buenos días. Aló, buenos días. Quería preguntarle al papá de mi hijo, le quitaron la autoridad parental. Le mandaron que él le tiene que dar al niño mensual. Él ya tiene un año desde el juicio, pues no le manda, él está fuera del país. Y el juez le ordenó que le tiene que depositar al niño y él no lo hace. Yo me he hecho cargo del niño desde que el niño tiene un año de nacido, porque él se fue y nunca le ha pasado nada al niño. Y yo quiero saber ahora qué tengo que hacer, qué trámite para que él le pase al niño la mensualidad. ¿Dónde está él? Él está en los Estados Unidos. Cuando él salió, ¿había algún documento ya legal que a él le daba esa responsabilidad? ¿No tuvo ningún problema? Porque se supone que cuando ellos tienen ya algo jurídico ya hecho, tienen que dejar alguna responsabilidad también por escrito o alguna albacea que sea la persona que le entregue a usted esa pensión. No, eso fue ahorita, hace un año que el juez me lo dio, porque yo quise salir con mi hijo y él no me dio el permiso. Entonces yo hice los trámites desde hace como 4 años, me dilaté el juicio y hasta ahorita me lo dieron. ¿Él ya había salido del país cuando a usted le dieron esa...? Sí, pero él vino, regresó unos meses antes de que me dieran ahorita el juez el papel y se fue, no hicieron nada. Yo le dije al juez y me dijo que no podían hacer nada ni llamarme. Bueno, regálenos sus datos a lo interno también, quizás le podemos orientar, Byron, sus recomendaciones. Mire, el procedimiento es bien complicado porque implica inclusive hay un procedimiento para ponerse en contacto de país en país, pero realmente es muy complicado, muy largo. Entonces la cuestión más inmediata, lo que puede servir en el caso de muchas veces madres de familia pasan por la misma situación, es el tema de la retención migratoria. Vamos a poner varios casos. Primer supuesto. Si todavía no tengo una sentencia y quiero que el papá de mi hijo pase alimentos, entonces yo le demando ante el juez y yo solicito la retención migratoria, de tal manera que él no pueda salir del país. La otra cosa es que si en el transcurso del procedimiento él se fue del país y nadie supo, entonces aún así uno puede solicitar siempre la retención migratoria. Cuando esa persona venga inmediatamente, apenas reporte sus documentos en el tema
en la oficina de migración, ¿verdad? En la ventanilla, inmediatamente le va a salir registrado que tiene una retención migratoria, no va a poder salir del país hasta que cumpla su obligación. Es la única manera, ¿verdad? Hasta el momento, lo más rápido, con el tema de la retención migratoria. Ahora, si hay un documento que lo obliga a él pasar a una pensión alimenticia y él no está cumpliendo, entonces tiene la posibilidad de irse a la vía penal, ir a interponer la denuncia para que después posteriormente sea acusado por incumplimiento de obligación alimenticia. Y es un procedimiento penal. ¿Cuál es la cumplimiento de sentencia sería ahí? Entonces, ¿cuál es la consecuencia de ello? Si se demuestra la culpabilidad, va a reflexionar al sistema penitenciario. ¡Wow! Es prisión. ¿Verdad? Entonces, eso en el caso de incumplimiento de pensión alimenticia, porque ya establece el Código Penal un delito para ese caso. Ahora, eso se da cuando ya hay una sentencia firme y la persona elude su responsabilidad, o a sabiendas que está siendo demandado, traspasa sus bienes a nombre de otra persona, ¿verdad? Antes inclusive de ser demandado, bueno, mientras está siendo demandado, hace renuncia o traspasa los bienes que pueden servir para sustentar el tema de los alimentos. Todas esas situaciones ya las prevé el Código Penal. Para no ser embargado, porque algunos los embargan, ¿no? Sí, es una situación muy típica, ¿verdad? A la hora de muchas personas que no tienen asistencia de abogado, dicen, bueno, voy a renunciar y así no me demandan porque no va a tener con qué cobrarme una pensión alimenticia. O si voy a la cárcel, dicen mucho, ya fui a la cárcel, ya no me va a exigir, aunque sea que va a la cárcel también cumple. Claro, después saliendo se vuelve, ¿verdad? Y se vuelve a activar.